Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Jueces, Cántico de Débora y Barak. Muchas naciones tienen la costumbre de celebrar las victorias nacionales por medio de cantos marciales. En esta época, cuando los libros de texto eran escasos o no existían, este canto fue indudablemente un instrumento eficaz para conservar la narración de la victoria sobre Israel ante Jabín. Este es uno de los poemas épicos más grandiosos que jamás se haya escrito. Se afirma que Débora y Barak cantaron este canto de manera muy especial. Este se convierte en uno de los pasajes bíblicos más difíciles de traducir. Contiene muchas palabras hebreas que desde entonces dejaron de usarse, por lo tanto es difícil precisar su sentido. Es probable que el canto hubiera sido transmitido sin cambios desde su composición original hasta ser incorporado al libro de Jueces, cuando se escribió este libro, quizás mucho tiempo después. Los idiomas antiguos, a semejanza de los modernos, fueron evolucionando de tal manera que con el correr de algunos siglos muchas palabras fueron desapareciendo del uso común. Este poema comienza con palabras de alabanza a Dios por la victoria, versículos 2 al 5, seguidas por una descripción de la situación existente antes de la batalla, versículos 6 al 8. Hay abundantes elogios para las tribus que participaron en el levantamiento, mientras se reprocha duramente a los que no respondieron a la hora de la crisis, versículos 14 al 17. Sigue una descripción de la batalla, versículos 18 al 22, el relato de la muerte de Císara a mano de Jael, versículos 24 al 27, y la ansiedad de la madre de Císara, quien espera que su hijo vuelva de la guerra, versículos 28 al 31. Vamos a estudiar este canto especial y trataremos de sacar lecciones que sean oportunas para nosotros hoy. Leamos los versículos 1 al 5. Alabanza de Dios por la victoria. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron así: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, se estremecieron los cielos, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, tembló el Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Esta primera parte del canto o del capítulo son frases difíciles de traducir, pero que resalta de una manera especial que Dios es el que está al frente y que gracias a Él el pueblo logra la victoria. Por eso se invita a alabar a Dios con todo el corazón, a glorificar su nombre. Cuando el Señor acompañó a Israel en la batalla, los montes temblaron, la tierra se estremeció ante la presencia del Señor. Y noten ustedes que hablan del agua, de la lluvia, lo que significa que la intervención del Señor en esta batalla fue evidente. Los versículos 6 al 8 describen la situación existente antes de la batalla. Leamos. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Se reconoce que en la época de Samgar, Israel se había entregado a la adoración a los ídolos, se habían apartado del Señor y por tal motivo quedaron abandonados, es decir, sin la protección divina.
Por eso los cananeos cercaron el camino de acceso a las ciudades, controlaron el comercio y generaron una opresión cruel sobre Israel. Es en este momento que el llamado a Débora le hace levantarse como madre de Israel, es decir, como quien está dispuesta a defender a sus hijos. Los versículos 9 al 13 es la reunión de aquellos que se levantarán voluntariamente contra los enemigos de Israel. Leamos. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí se contarán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un canto, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Después de describir las dificultades que Israel estaba pasando, el profeta pide a varias categorías de hebreos que den gracias a los que habían ayudado a poner fin a sus amos cananeos. En primer lugar están los jefes, literalmente los que presiden y hacen obedecer las leyes. Ellos, como Barak, estuvieron dispuestos a entregar su vida por la victoria de Israel. Deben agradecerle a Dios por este grupo de personas que hacen posible que Israel se librara de los cananeos. Otro grupo son los que cabalgan, es decir, hombres ricos e influyentes, quienes deben reconocer en la maravillosa victoria lograda por Dios en favor de su pueblo en esta memorable ocasión y hablen de ella. Los que ya podían vivir en paz debían detenerse en medio de su tranquilo ambiente para repetir este relato y dar gracias a Dios por su ayuda en la derrota del enemigo y la restauración de la paz en Israel. Ya la gente podía moverse sin temor y proseguir con las actividades diarias normales. Sin embargo, debían recordar que el estado de paz se debía a los justos actos de Dios, cuyo poder ayudó a los valientes caudillos israelitas a echar fuera la esclavitud y la opresión de los cananeos. Después viene entonces el reproche fuerte contra aquellos que no respondieron en la hora de crisis. Leamos los versículos 14 al 17. De Efraín vinieron los que habitaban en Amalec en pos de ti, Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. También los cautillos de Isaac fueron con Débora, sí, como Barak. También Isacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén se tomaron grandes decisiones. ¿Por qué se quedaron entre los rediles oyendo los baladíos de los rebaños? Entre las familias de Rubén se hicieron grandes propósitos. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se quedó a Aser a la ribera del mar y permanecieron en sus puertos. Lo primero que hace este pasaje es describir a aquellos que se unieron para combatir al poderoso ejército cananeo. Estaban Efraín, Benjamín, Zabulón e Isacar. Pero también había una tribu que tuvo grandes propósitos, que fueron los hijos de Rubén. Hay muchos que tienen buenos propósitos, pero de allí no pasan. Se necesitan motivos correctos acompañados de acciones definidas. Además de ellos, los que vivían en Galaad, los de Dan y los de Aser, se quedaron en sus lugares y no se unieron con Débora en la tarea de vencer a los cananeos. ¿Saben? Hay muchos que no participan en las iniciativas que la iglesia tiene para conquistar almas para Cristo. Se quedan en la vera del camino y no hacen nada. Esto no favorece el crecimiento espiritual y es una actitud totalmente negativa y tiene la desaprobación de Dios. Viene entonces la descripción de la batalla. Leamos los versículos 18 al 22.
El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, como Neftalí en las alturas de los montes. Vinieron reyes y pelearon. Los reyes de Canaán pelearon entonces en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no obtuvieron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon los israelitas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente Cisón. Marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. El ejército cananeo se agrupó en los cerros para la batalla, comandados por el feroz Sísara. Sin embargo, fueron valientemente resistidos y derrotados. La batalla fue a favor del pueblo de Dios. La intervención divina fue notoria. El poderoso ejército cananeo se agrupó en los cerros para la batalla, comandados por el poderoso Sísara, que venían bien dispuestos para la guerra. Sin embargo, fueron resistidos y derrotados por los israelitas, y en ella se evidencia claramente la intervención divina. Desde el cielo pelearon las estrellas para identificar que ángeles y las fuerzas de la naturaleza obraron en favor del pueblo de Dios. Leamos el versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. No está identificada bien este lugar, pero aparentemente estaba cerca de la escena de batalla. En contraste con los valientes patriotas de las otras tribus que se atrevieron a oponerse a los cananeos, los israelitas residentes en Meroz, situada en la ruta de retirada del ejército de Sísara, se rehusaron a prestar ayuda alguna. Esto hubiera evitado que Sísara hubiese escapado, porque se rehusaron a ayudar. El ángel del Señor pronuncia contra ellos maldición. Su pecado fue el pecado de omisión. Dejaron de hacer lo que debían haber hecho. Esta es una advertencia contra los miembros de iglesia que en tiempos de crisis se rehúsan colaborar con los líderes de su iglesia. Frente a una tremenda necesidad de obreros, muchos profesos cristianos se conforman con seguir su conducta tranquila y egoísta. Sin ayuda, no ayudan a la iglesia. No están al lado de los líderes en su lucha contra Satanás. Dios espera que abandonen ese espíritu egoísta y se identifiquen plenamente con la causa de Dios. La maldición de Meroz debe ser evitada por cada uno de nosotros. Después, el canto describe la muerte de Sísara en manos de Jael. Leamos los versículos 23 al 27. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, el ceneo. Entre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, su diestra al mazo de los trabajadores y golpeó a Sísara. Hirió su cabeza, le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado a sus pies, quedó tendido a sus pies, cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. El contraste con la actitud de los habitantes de Meroz, esta Jael, que ni siquiera era judía, que su nación se había aliado con los cananeos, pero que no podía tolerar la manera en que trataban al pueblo de Dios. Ella fue la encargada de dar muerte al terrible Sísara, que vino buscando ayuda. Ella lo recibió, le sirvió leche en el tazón de los nobles, y entonces se complementa el relato. Se cree que mientras él dormía, ella tomó un mazo y le clavó la estaca en la sien, rompiendo su cráneo. Él reaccionó, pero quedó postrado muerto, y ella clavó su cráneo en el suelo. Es difícil determinar en detalle lo que pasó, pero realmente fue una mujer valiente y comprometida que ayudó al pueblo de Dios. Muchas veces lo que nosotros nos rehusamos a hacer, Dios llama a personas desconocidas para hacer la tarea que nosotros no hicimos. Esta es una lección para todos. Cada uno tiene una tarea que hacer. Cada uno debe comprometerse a realizar la obra que Dios le ha encomendado. La parte final de este canto es la angustia de la madre de Sísara
al ver que su hijo no regresa de la batalla. Leamos los versículos 28 al 31. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías dice a voces: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondieron, y aún ella respondía a sí misma: ¿no será que han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada para ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, Jehová, mas brillen los que te aman como el sol cuando sale en su esplendor. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Se ha dicho acertadamente que este pasaje es una ironía, en donde se describe a la madre de Sísara en su aflicción y temor. Al parecer, está escrito por una mujer. En contraposición al regocijo por la acción de una mujer, se presenta la desgracia de otra que trata en vano de dominar el pensamiento de un desastre. Mientras Sísara yace muerto, su madre se pregunta la razón de su demora y trata de consolarse diciendo que están repartiendo un gran botín, que se están repartiendo las bellas mujeres y las riquezas. Pero su corazón está lleno de temor. Entonces termina este relato con 3 cosas que debemos destacar. Número 1, la conclusión. Así perezcan todos tus enemigos, Jehová. Hace surgir de nuevo ante nuestros ojos todo el drama, la orgullosa confianza de los cananeos, la terrible arremetida de los hebreos, el terror de la derrota, la huida de Sísara, su muerte a manos de una mujer, la ansiedad de su madre. El cántico concluye con el deseo expreso que de la misma manera perezcan todos los enemigos de Dios. Ese será indudablemente el fin que tendrán los tales. En segundo lugar, la descripción del pueblo victorioso dice: mas brillen los que te aman como el sol cuando sale en su esplendor. Este es un glorioso cuadro de victoria de un pueblo que ha vencido bajo la sombra del Todopoderoso. Este mismo lenguaje se usa para hablar del pueblo victorioso en el tiempo del fin. Por ejemplo, Daniel, él expresa en el capítulo 12, versículo 3 lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los hijos de Dios resplandecerán por la eternidad. Cuando se habla de los salvados, se los describe como resplandecientes como el sol. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 43, donde dice lo siguiente: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando se presenta a los salvados sellados, en White describe los salvados de la siguiente manera: como que el sol acabara de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Libro Primeros Escritos, página 89. El pueblo de Dios cubierto con la justicia de Cristo triunfará. Y esa es la esperanza que nos hace avanzar en medio de las dificultades. En tercer lugar, el resultado final de esta experiencia. Dice: y hubo paz en la tierra durante 40 años. Los enemigos de Israel fueron derrotados. Los enemigos de Israel fueron expulsados. Dios otra vez mostró su poder y el deseo de salvar a su pueblo. Ellos disfrutaron de paz y seguridad por un largo periodo, 40 años. Amigo, hermano, Dios está dispuesto a acompañarnos en las batallas que enfrentamos con el enemigo de nuestra vida y el enemigo de nuestra salvación. La única manera en que Satanás es derrotado es que el Señor pelee por nosotros. Acercarnos a Jesús, aceptar su amor y confiar en sus promesas es la mejor decisión que todos podemos tomar. Es hora de venir a Jesús y aceptar su invitación de amor. Que el Señor te ayude a tomar esta decisión y que hoy tengas un día
lleno de la bendición de nuestro Padre eterno. Que el Señor te acompañe. Es mi oración por ti. Amén.